Muy buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy el programa va a estar dedicado al ocio, a la restauración, a la hostelería no alojativa. Hablaremos de la situación en la que se encuentran los bares, restaurantes, discotecas, cafeterías, las infraestructuras turísticas, el ocio nocturno, el ocio marítimo. Hablaremos también de la ley de espectáculos, del botellón y de mucho más. Para analizar esos y otros temas de especial interés, nos acompañan en el plató José Antonio Santana Rodríguez, que es presidente de la Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios y presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros y Comerciantes Afines de Tenerife, y también nos acompaña Francisco Millet Villar, vicepresidente. Francisco Millet, más conocido por Paco Millet. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar en la hora de FEMETE y en Canal 8. Gracias a ustedes. También les recuerdo que durante el programa les vamos a ofrecer la sección habitual de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector. Y también, para quien desee participar en el programa, lo pueden hacer a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en nuestro tema especial de hoy, la Federación de Empresarios de Hostelería, Ocio y Servicios de Tenerife, la FECAO. Más o menos, ¿cómo podemos a nuestros espectadores resumir lo que es FECAO? FECAO es la federación que aglutina a todas las empresas que tienen que ver con el sector del ocio, restaurantes, bares, cafeterías, pubs, discotecas y todo lo que es ocio, ocio marítimo, campos de golf, o sea, todo lo que es el mundo del ocio. En una palabra, todo aquel tiempo que tenemos fuera del trabajo y que necesitamos para expandirnos y divertirnos, todo ese apartado es lo que representa la federación. Bueno, y hablando de un colectivo tan importante como el que usted nos está contando, ahora, por ejemplo, tienen que estar especialmente afectados por tantas obras, ¿no? La isla prácticamente está llena de obras por todos lados. ¿Eso le afecta de verdad al colectivo, al sector? El problema de tantas obras, y todas a la vez, evidentemente afecta como a todos los colectivos. O sea, el problema radica en que primero debieron ser los parkings y los aparcamientos y después las obras. Y es al revés, o es paralelo. En La Laguna, por ejemplo, se están haciendo las obras y a la vez se están haciendo los parkings y los aparcamientos. Efectivamente, afecta muchísimo y ha creado un problema muy importante en pequeños y medianos empresarios del sector. Yo digo que al final se quedarán en el camino algunos de ellos, ¿no? Bueno, don Francisco Millet, Paco Millet, más conocido por Paco Millet, estábamos hablando antes de empezar el programa, de que efectivamente el problema de los aparcamientos es muy, muy grave. Sí, el caso ya no es nuevo, es un caso que en las principales ciudades de nuestra isla o de nuestras islas ya se lleva notando desde hace tiempo. La gente sigue haciendo uso del coche particular y eso sucede pues porque no confía en el transporte público. El transporte público, sabemos ya y con estadísticas que han salido a luz pública, en que el uso de él que se hace es muy pequeño. Se hace un uso del transporte público, de lo que llamamos las guaguas nuestras, muy pequeño. Entonces la gente hace uso de sus coches. Yo creo que el 70 al 80% de los coches que se mueven por ciudades como pueden ser Santa Cruz, Laguna o cualquiera otra de nuestro entorno, va una sola persona buscando ese aparcamiento. Como consecuencia también de las obras y de que tenemos un transporte público de verdad que no llega como tiene que ser. Son guaguas muy grandes, y esas guaguas grandes no te llevan tampoco a los barrios. Entonces la gente sigue comprando coches, que de acuerdo que a la hacienda pública le entra muchísimo dinero por la venta de los coches, por la venta de la gasolina, de acuerdo, porque ese dinero hace falta. Pero no se ha educado a la gente al uso del transporte público, sea del taxi, sea de la guagua. Y ahora con el tranvía, pues es esa paradoja a ver si funciona, que tendrá que funcionar, porque con todos los miles de millones que está costando, por narices tendrá que funcionar. Pero siguen haciendo falta las guaguas y siguen haciendo falta los taxis. Se supone que todas estas obras, cuando terminen, beneficiarán también a los comerciantes. Sí, evidentemente, pero lo que está claro, podemos poner dos ejemplos, o Rambla de Pulido o Avenida de la Trinidad,
Son dos sectores que están muy afectados por las obras ahora mismo, y pues son 200 o 300 empresas en Rambla de Pulido, 200 o 300 empresas en la Avenida de la Trinidad, porque no tenemos que olvidar que desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, se tienen en cuenta los locales que dan para la obra, pero son afectados también los colindantes, las transversales. Son 300 empresas que se ven afectadas para que luego la mayoría, o sea, pues 170.000 habitantes que tiene 140.000 habitantes que tiene la laguna, pues se vean beneficiados y 1.400 empresas de las nuestras se vean beneficiadas. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que si 300 empresas se van a ver perjudicadas, pues que se les debería haber previsto, se les debería ayudar económicamente a pasar este trance, sobre todo a aquellas empresas que les va a ser muy difícil. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa que después del tranvía que no sigan habiendo una política de transporte clara con respecto a las guaguas y con respecto a los taxis. O sea, no ha habido una política de transporte desde mi punto de vista, y evidentemente si la hubiera habido probablemente no estaríamos hablando del tranvía y probablemente no estaríamos hablando aquí de este tema, o sea que a las pruebas me remito. Y me preocupa que tampoco la haya después, o sea, me preocupa que la deuda que va a acarrear el tranvía traiga consigo como consecuencia el no tener dinero para mejorar el servicio del transporte de las guaguas, o el no tener dinero para ayudar y promocionar de alguna manera el que los ciudadanos cojan el taxi, ¿no? ¿Y son tantos los negocios afectados, don José Antonio? Son muchísimos los negocios afectados, son en la calle, en la zona de Cruz Verde, por ejemplo, que es al principio de la avenida de Cabildo, que no está directamente en la Plaza de España, no está directamente en Imeldo Serís, la calle por donde pasa el tranvía, pero sin embargo está directamente afectada. Está afectada por esas obras, está afectada pues por otra obra de un hotel que ha invadido el 95% de la calle y prácticamente no permite la entrada a los clientes, por una casa que se ha caído en Doctor Ayar. O sea, que son demasiadas cosas que afectan directamente al sector, a los diferentes sectores empresariales, y que las administraciones no están debidamente organizadas y debidamente no son ágiles en el momento de afrontar y de resolver un problema los problemas que le ocasionan a los sectores. Lejos de resolver y lejos de estar de ser ágiles, crean más problemas todavía. Y no quiero decir con esto que en la laguna, por ejemplo, en Santa Cruz, concretamente en la laguna, desde el ayuntamiento, hay una voluntad política de facilitar las cosas a los empresarios, de tenernos informados sobre el tema de las obras, pero claro, los políticos tienen voluntad, la constructora tiene voluntad, pero luego la realidad es que las cosas del ayuntamiento van muy lentas, y que, por ejemplo, para sacar una máquina para que limpie una calle que es urgente, pues necesita un montón de trámites. Para que iluminen un trozo desde la avenida, desde Delgado Barreto hasta la gasolina en la avenida de la Trinidad, no hay forma humana de que le pongan 2 focos, porque eso tiene un proceso y un expediente. O sea, falta agilidad para ese tipo de cosas. Pero tú fíjate, Pepe, que aparte de eso ya no es la agilidad. O sea, todos sabemos que una ciudad, cuando se mete en obras, las ciudades que están vivas tienen que tener obras, porque lo hecho de ayer ya hoy está estropeado. Ya pasó a la historia hacer las obras, las calzadas romanas, que han durado 2000 años. Ya las obras actuales ya no duran 2000 años. Sabemos que las obras hay que hacerlas, pero lo que no se puede hacer es en Santa Cruz y en La Laguna, ahora que estamos a un año apenas de las elecciones, que se hayan empeñado en hacer todas las obras. Pero a la vez encima, no solo se han empeñado en hacer todas las obras, sino que no se le ha buscado una alternativa a los negocios para que puedan continuar viviendo. Porque una ciudad es ciudad, y una ciudad viva, no solo cuando tiene obras, sino cuando tiene un comercio tradicional que se mueve, una serie de diferentes restaurantes en diferentes sitios, de tascas, de bares, hasta de funerarias, pero que tengan movimiento. Ahora, si les meten una cantidad de obras enormes, si tienen ese problema de transporte público, si luego encima tenemos que en Canarias el movimiento comercial es bastante más chico, que no aprovechamos los barcos de los cruceros, que no aprovechamos parte de ese turismo que viene de fuera, aunque traiga poco dinero, porque últimamente no es de poder adquisitivo alto. Entonces, cuando estamos fastidiados, hay que buscar alternativas.
para que la ciudad siga estando viva y en zonas de obra. Y tampoco pueden estar haciendo una obra que comienza el lunes y termina el viernes al mediodía. O sea, este tipo de obras, de acuerdo que no puedan trabajar por la noche porque entorpecen el descanso de los vecinos. Pero este tipo de obras tienen que comenzar temprano, se hace a las 7 de la mañana y que terminen a las 8:30, a las 9 de la noche y que estén de lunes a sábado. O sea, este tipo de obras no pueden comenzar como con el parque, que todavía ya estamos a día 2 de junio y todavía tampoco se inaugura. Sí, el parque nuestro de Santa Cruz, el parque, pero ¿cuánto tiempo de retraso lleva? De acuerdo que la gente tiene que descansar, pero las obras esas no pueden convertir a Santa Cruz en un cementerio de negocios, porque no, esos negocios no tienen dinero, no son empresas, no son bancos. Son negocios que son familiares, que viven, que sus neveras dependen de eso. Que tienen que hacer frente a los bancos. Claro, tienen que hacerle frente a los bancos, tienen que hacerle frente a ese alquiler mensual del local, vendan o no vendan. Tienen que pagar los impuestos de basura, sea cada 3 meses de la hacienda pública estatal o de la hacienda pública canaria, que tienen que seguir haciendo, si tienen algún empleado, tienen que seguir haciendo uso de los seguros sociales de los trabajadores y del seguro autónomo. Entonces, ¿cómo esa gente pueden aguantar? Y de acuerdo que si estás en Madrid te puedes ir a Cuenca, pero es que en Tenerife no puedes irte a ningún lado. Y lo que no se puede es hacer todo a la vez, porque eso es una temeridad terrible. Que quedará bonita Santa Cruz, claro, pero yo tú espero, fíjate, que sí. Quedará bonita, claro que quedará bonita con los miles de millones que va a costar eso. Claro que quedará bonita y es de obligado cumplimiento que quede bonita. Pero yo creo que hay que pensar también en las consecuencias de esa ciudad bonita para que luego reviva otra vez, o cuando yo escucho que no, es que tenemos que preparar planes para dentro de 15 años porque es el futuro. No, el futuro de cualquier trabajador tipo cualquiera de nosotros es hoy y ya mañana. Pero mañana no es dentro de 15 años que podemos estar metidos en la caja muertos o podemos ya estar jubilados. O sea, el futuro de cualquier obrero, cualquier trabajador en Santa Cruz, de comerciantes, esté con nosotros afiliados, ¿no? Es que dentro de 5 años es tarde. Porque ¿qué hace de aquí a 5 años? Tenemos que estar al día. O sea, el futuro es mañana y el presente es hoy. El pasado fue ayer ya, porque ayer ya no vuelve. José Antonio, después de esta situación tan clara que nos ha explicado Paco Millet, ¿qué se puede pedir entonces? Hombre, pues se puede pedir a estas alturas, como acaba de decir Paco, el presente es ahora mismo y el futuro es ahora mismo. Se puede pedir que desde los organismos oficiales se tenga en cuenta lo que he dicho yo antes, de que son muchísimas las empresas afectadas para mejorar todo lo que es en este caso el área metropolitana, y bueno, pues que se le faciliten las cosas al máximo en la medida de lo posible, y no se está haciendo. No se trata de dar una ayuda para que arreglen los establecimientos, que está muy bien a través del metropolitano, se trata de buscar soluciones a los problemas puntuales de cada uno de los empresarios que no llegan y que se van a quedar en el camino. Lo ideal, yo sé que es una utopía, pero lo ideal sería que que al final no se quedara ningún empresario en el camino, por un lado. Por otro lado, durante el tiempo que dure la obra, que desde AECATE, desde una de las asociaciones empresarios de FECAO, que aparte de tener ocio, restauración y todo, tenemos también comercio tradicional, el comercio de siempre. Desde AECATE planteamos proyectos de dinamización de diferentes zonas durante la obra. Lo hemos planteado en esta Semana Santa, lo hemos planteado en estos días de la Madre, y lo estamos planteando para todas las Navidades. Pero aparte de que desde los organismos oficiales se apueste por dinamizar todas estas zonas, que es bastante complicado dinamizar con tal cantidad de obras y sin tener las infraestructuras necesarias en torno a estos establecimientos, que después de la obra y durante 4, 5 o 10 años se siga dinamizando y se siga tratando con cierto cariño a aquellos empresarios que consigan llegar. Porque es muy fácil decir, es que ahora les va maravillosamente, es que ahora tal, sí, pero cada familia es un mundo, cada negocio es un mundo, cada situación económica de cada empresa es un mundo, y hay que seguirles apoyando después, aproximadamente los próximos 10 años después de terminadas las obras,
con un cariño especial, con un trato especial y con una dinamización especial en todas estas zonas. Hablo de la zona de Cruz Verde, hablo de la zona de Rambla de Pulido, hablo de la zona de la Avenida Trinidad y hablo de la zona por donde pasa el tranvía por toda la cuesta, ¿no? Allí donde han habido obras, macro obras que han creado un problema al sector empresarial, ahí hay que apostar por ello. Me parece muy bien lo que dicen algunos políticos defendiendo el tema, que yo no estoy en contra de las obras, que las obras son necesarias, pero me parece muy bien cuando se dice, es que una vez terminada la obra de calle Herradores, no hay ningún local vacío, evidentemente, pero ¿cuántos se tuvieron que ir? ¿Cuántos se quedaron en el camino? Y lo que decía el vicepresidente antes, se quedaron en el camino de nuestra edad, gente que ya no tiene vuelta, porque no es por nada, pero que se quede en el camino una empresa de 25 o 30 años no es bueno, pero tiene la posibilidad de volver a empezar. Yo he empezado muchas veces. Ahora, cuando se queda en el camino un empresario a partir de 55 o 60, ya es más difícil de empezar y evidentemente creo que es un empresario que ha sido emprendedor cuando no había ayuda para los emprendedores, que ha creado empresas, que ha creado riqueza, que ha dado puestos de trabajo y que se le ha dejado en el camino. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa para ver esas ofertas de trabajo, la sección habitual del programa. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerda escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información, contacta al 922 29 6700. Puesto mecánico. Con experiencia, zona La Cuesta, Carnet B. Técnico en frío, horario de 8 a 16 horas, Carnet B, experiencia indiferente. Pintor de vehículos para la zona de Santa Cruz, horario mañana y tarde, experiencia como pintor a pistola de vehículos. Técnico en aire acondicionado, FP en electricidad, experiencia en instalación de aire acondicionado, zona La Laguna. Instalador electricista, FP2 en electricidad, imprescindible poseer Carnet RITE, zona La Laguna. Auxiliar administrativo, FP en administrativo, Carnet B, conocimientos en nóminas, contabilidad, para la zona de Arafo. Auxiliar de mantenimiento, experiencia en albañilería, fontanería, electricidad, Carnet B, zona La Laguna. Dependiente, bachiller, FP1 en administración, experiencia atención al público, facturación, horario mañana y tarde, zona Santa Cruz. Soldador, Carnet B, experiencia en cerrajería y soldadura metálica, zona La Laguna. Administrativo, FP administrativo, inglés alto, zona Arona, horario mañana y tarde. Comercial, Carnet B y coche, para la zona de Arona, inglés alto. Recuerda, para mayor información, contáctanos al 922 29 6700. Seguimos en la hora de FEMETE y seguimos hablando con el presidente y vicepresidente de la FECAO, la Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios. Leyes y normativas, don José Antonio, la Ley de Espectáculos de Canarias, por ejemplo, ¿qué podemos decir de la Ley de Espectáculos? Pues lo primero que habría que hacer de la Ley de Espectáculos es sacar la palabra nociva y peligrosa, o sea, que yo sepa, los restaurantes, bares, cafeterías, y discotecas ni son nocivos ni son peligrosos. Ese trato se le puede dar a otro tipo de empresas, pero no a las nuestras. Eso es lo primero que habría que hacer. Lo segundo que habría que hacer es legislar para cumplir, no legislar para no cumplir. Cuando hablo de legislar para cumplir es que la legislación, concretamente la Ley de Espectáculos, establece unas normativas para los empresarios, pero también unas normativas para los ayuntamientos, para los cabildos y para el Gobierno de Canarias. Y yo hasta hoy no he visto que en la parte que le toca, con la Ley de Espectáculos del 98, a estos organismos se cumpla. Se sigue tardando tiempos imposibles de cumplir, de resistir por parte de los empresarios para darte una licencia de un restaurante, de un bar, de una cafetería, de un pub, de una discoteca. Te siguen impidiendo abrir una vez presentada toda la documentación y sin que el ayuntamiento te haya hecho la visita pertinente y te haya dado la autorización. Hay muchísimos muchísimos empresarios que nunca terminan de abrir. Un establecimiento, empieza un empresario solicitando la licencia y termina vendiéndolo 2 o 3 veces antes de abrirlo porque es imposible de resistir pues las deudas, de resistir los créditos, de resistir los alquileres hasta que le den la autorización para abrir. Y la normativa establece unos periodos que ningún ayuntamiento cumple, unos periodos que el Cabildo no cumple y unos periodos que ningún organismo oficial cumple. Entonces, a mí me gustaría que cuando se legisle, primero se legisle de acorde y de acuerdo con los
empresarios que tienen que cumplir la norma, en primer lugar. Y en segundo lugar, que se legisle de acuerdo también con los políticos que la tienen que cumplir o con los técnicos o organismos oficiales que la tienen que cumplir. Porque de nada me sirve a mí que haga una ley solo y exclusivamente para que la cumplan los empresarios. Eso es grave, eso es peligroso y eso trae como consecuencia pues este tipo de cosas, que hay muchísimos establecimientos que o están abiertos sin licencia porque el ayuntamiento no ha cumplido con la norma, o van traspasando de uno a otro hasta que consigue algún empresario abrir, ¿no? La ley de espectáculos no es una ley que resuelva el problema del ocio, no es una ley que resuelva el problema de los vecinos y no es una ley que resuelva absolutamente nada. El problema del ocio se resuelve a través de una mesa del ocio, el problema del ocio se resuelve con la voluntad de los vecinos, que ya la hay en sectores vecinales donde tienen voluntad de sentarse y de hablar, con la voluntad de los empresarios y con la voluntad de los políticos, pero no con la ley de espectáculos. Y hablando de leyes, también está ahí la ley del tabaco. Bueno, la dichosa ley del tabaco. Yo, por ejemplo, soy partidario de que, por lo menos en restaurantes, se prohíba fumar. Y me explico una de las razones. Una de las razones, para mí, es que yo tengo unas ganas dichosas. Yo no fumo sino puros pequeños, pero hay veces que me castigan un montón, y dejarlo completamente cuando en mi casa hay otros que me los piden, amigos, clientes que me lo piden, yo pues ya me cuesta y termina escogiéndolo. Aparte de que siempre se comerá y se beberá mucho mejor sin humos que con humos. Pero claro, es lo que yo pienso que debe ser. La ley del tabaco se hizo para contentar a fumadores y no fumadores. En Península es bastante más restrictiva que en Canarias, puesto que en Canarias tenemos, digamos, una serie de apartados por el tipo de tierra donde vivimos, archipiélago atlántico, ¿verdad? Pues tenemos más posibilidades de poder mantener abiertos los locales. El presidente está en contra de eso, o sea, el presidente dice que no, que que la gente, el que quiera poner, como está la ley, el que quiera poner zona de tabaco de uso de humos, que lo ponga, y el que no, que no. A mí me gustaría más que no lo hubiese. Al principio yo en mi negocio, en el Rincón de las Paellas, yo puse, cuando comenzó la ley, en enero, puse no fumadores. Quise acogerme a la ley de no fumadores. A los 20 días tuve que cambiarme a la de fumadores, porque es que no vendía un duro. Parece que primaba el uso del tabaco, el olor del tabaco y el sabor del humo del tabaco en la boca, antes que un arroz, antes que los productos que yo hago, que me dedico, trabajo con las paellas, con los arroces de la Comunidad Valenciana. Y me cabreaba eso un montón. Y decía, ¿no será mejor un buen plato, el sabor de un buen arroz y el sabor de un buen vino? Pero sin embargo tuve que rendirme, y creo que como yo nos hemos rendido casi todos. Pero es curioso, en las zonas principales de lo que es Santa Cruz y La Laguna, casi todos los sitios, diría yo que el 99% de los sitios son de fumadores. Sin embargo, fuera de Santa Cruz, fuera de La Laguna, las zonas que llamamos de campo, Sausal, La Matanza, Tacoronte, en casi todos los sitios está prohibido fumar. Yo no sé por qué. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? En los sitios donde yo voy a comer pescado o a comerme una buena chuleta con chino, prohibido fumar, prohibido fumar, prohibido fumar. Zonas no fumadores, zonas no fumadores. Y allí no hay Dios que encienda un cigarro. De todas maneras, eso tiene su explicación. Todo lo que has dicho tú tiene su explicación. Primero, yo estoy en relación con la ley, en lo que estoy en contra es que se nos haya nombrado inspectores a los propietarios de los establecimientos y que se nos sancione si no sancionamos o si no prohibimos a nuestros clientes. O sea, eso es una locura, eso es una auténtica locura, el que seas tú el que le tengas que prohibir o que tengas que llamar a la autoridad competente en contra de tu cliente. Bueno, eso no hay por dónde cogerlo. Esa es la prueba evidente de que los técnicos que han hecho esta ley no han entrado nunca a un restaurante. Y sobre todo los técnicos que han hecho esta ley no han pisado un restaurante, una tasca o un guachinche de Canarias. Eso en primer lugar. Con respecto a lo que decía el vicepresidente, pasa lo siguiente. Efectivamente, los datos que tiene el gobierno son ciertos. Es probable que el 70% de los ciudadanos
estén de acuerdo con la ley del tabaco o estén de acuerdo con que no se fumen los establecimientos. Pero claro, es que el 30%, ese otro 30%, son los clientes que habitualmente van a nuestros establecimientos. O sea, el 30% de fumadores con los que es están... el que bebe vino y copas. Es el que bebe vino y copa y es el que está de acuerdo con el tema del tabaco, ¿no? Y luego hay un problema con la ley del tabaco. Yo a lo mejor no entraría a discutir con el vicepresidente en el tema de la restauración. Yo creo que inclusive hasta sabe mejor un plato sin humo y sin tabaco, seguramente. Aunque al final siempre un buen puro y un buen café también es importante, pero bueno, o es parte de la cultura de la restauración. Pero bueno, a lo mejor yo cedería en el tema de la restauración, pero vamos, en el tema del ocio nocturno es un sitio, No, ahí no. Es un sitio donde los pubs y las discotecas, Es donde que la gente va a divertirse, donde la gente va a fumar, donde la gente va a beber, y donde el tabaco es una forma, de la misma manera que la copa, afortunado desgraciadamente, yo no he sido quien la ha creado, es una forma de relacionarse. Pues el tabaco también tiene fuego, no tiene fuego, o sea, es una forma de conocer gente, de hacer amigos y hasta de ligar, si me lo pones complicado, ¿no? Se nos ha ido el tiempo de esta primera parte, ahora seguiremos hablando enseguida con la FECAO, con la Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios, después de esta breve pausa publicitaria. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos con el presidente y vicepresidente de FECAO, Federación Empresarial de Hostelería, Ocio y Servicios de Tenerife. Bueno, habíamos quedado hablando de la ley del tabaco. Sí, bueno, ¿algún apunte? Sí, yo decía como un apunte, esta vez a favor de los fumadores o de una gran parte de los fumadores que van a los restaurantes. Es que yo principalmente que los domingos, cuando más lo noto es los domingos, que es cuando va lo que es el núcleo familiar a comer, que van con niños chicos, pues va el hombre con su esposa y cuando hay críos chicos. Normalmente los fumadores hacen buen uso del tabaco y lo guardan. Hacen uso de esa justicia para con el crío y de esa justicia para con el no fumador. Y hacen uso pues de la elegancia y no te encienden un cigarro. O sea que tampoco el fumador no es el malcriado que hay veces que te lo ponen, algunos a ver los haylos, que te lo ponen como un tío que no perdona. No, en absoluto. En mi negocio, después de haber puesto fumadores, la mayor parte de la gente no fuma. Y los que fuman se abstienen de fumar al ver que los demás no fuman. Pocos son los que hacen uso del tabaco. Pues al final, después de comer, pero son muy pocos. Yo creo que la gente es bastante elegante con eso. Eso demuestra que la palabra prohibir no funciona, ¿eh? Claro. Ni con el tabaco ni con nada. La palabra prohibir, o sea, coaccionarte, no es buena. Tú sabes lo que funciona, lo que es la educación. Exactamente. La educación funciona en cosas como esa. Y eso pasaría con el ocio, se hace nocturno principalmente, que es cuando la gente se coge pues el mal trago y llama a la policía, pues porque algunos en la calle, después de haberse tomado 2 Coca-Colas, se ponen a chillar o a cantar Esta noche no alumbra la farola del mar. Entonces es falta de educación y es lo que me gustaría que entrásemos un poquito. Esa es otra de las claves, el pacto por el ocio. Tema de... Nosotros desde el año 98 ya hemos apostado por el Pacto por el Ocio. Yo diría inclusive que lo ampliaríamos pues a lo mejor esta mesa del comercio que nosotros planteamos, que sea una mesa del comercio y del ocio donde se hable un poco de todo, porque al final todo va entrelazado, ¿no? Pero hablando específicamente de lo que probablemente puede ser el Pacto por el Ocio, que es la molestia que ocasionamos, queriendo o no queriendo, desde nuestro sector a los vecinos, la única solución pasa por ahí. Pasa, yo creo que inclusive a la mesa del ocio, que estaban en principio los políticos, la policía, los vecinos y los empresarios, a lo mejor habría que meter a los usuarios precisamente por lo que decía el vicepresidente, ¿no? Y es que nosotros, primero de lo que sucede por fuera de los establecimientos no tenemos la culpa, y en segundo lugar tampoco podemos hacer absolutamente nada. O sea, nosotros casi no es ni muy legal que tengamos porteros en las puertas, ¿no? Entonces,
esa política de sentarnos todos, de hablar, de intentar resolver los problemas desde esa mesa del ocio, pues habría que recuperarla, concretamente en Arona, en Adeje, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz, en La Laguna, a lo mejor desde el propio Cabildo. El anterior consejero, el señor Miguel Ángel Guisado, se tomó esto muy en serio, convocó muchísimas veces a este pacto, lo convocaba en Santa Cruz, lo convocaba en el norte, lo convocaba en el sur, había veces que lo convocaba a nivel insular y daba sus resultados, porque probablemente muchos vecinos no entienden mucho de ocio y también a muchos empresarios hay veces que no entendemos o no queremos entender el descanso de los vecinos. Y el sentarte, el conocer al vecino, el que el vecino conozca al empresario y el diálogo, siempre el diálogo es bueno en todos y cada uno de los problemas de la vida, ¿no? Tú fíjate que hay sobre eso hay un doble juego que nos pasa en general a todos. Yo soy vecino también pues en Santa Cruz de una zona en que a mí me gustan dos cosas. A mí me gusta que yo ver Santa Cruz por la noche con alegría, que la gente pase andando por la Rambla y puedan hablar, pero lo que tampoco me gusta, pero ni a mí, y que pertenezco a la hostelería, es que esté el energúmeno de turno con el coche, con las ventanas abiertas, la música a tope que molesta a todo el mundo. No me gusta, a mí me gusta un gran carnaval, como hace años se hacía, cuando no estaba tan institucionalizado. Lo que no me gusta es el energúmeno que se pasea por los diferentes sectores de Santa Cruz donde no hay carnaval, con esos aparatos de música enormemente altos, escuchando a Celia Cruz y fastidiándonos a todos, ¿no? Porque el adjetivo que les llamo son energúmenos. Pero a la vez, en una mesa por el ocio, yo sentaría a una representación de las juventudes de los diferentes partidos. Juventudes del PP, juventudes del PSOE, juventudes de Coalición Canaria y del resto, del PNC, las que hubiesen. Y también pondría al vecino. A mí siempre me viene a la cabeza en que en Península, cuando llega ahora el buen tiempo, acaba ya la primavera y se nos mete el verano, en una serie de zonas de calles que tienen muy poco tráfico, suelen dejar que los restaurantes, las cafeterías, pongan unas mesitas por fuera, que no es tan grande la clavada que le pega al ayuntamiento, por si no vale la pena, que el vecino baja y se toma su cervecita charlando, su agüita de Valencia, que se llama en Valencia, charlan, pero es de obligado cumplimiento por parte del dueño del local que por fuera no puede haber música, que la gente tiene que mantener un diálogo bajito, porque el mismo derecho que tiene el ciudadano a descansar, tiene el otro a trabajar y a ganar un duro. Y el ciudadano a divertirse. Y el ciudadano a divertirse. ¿No? Entonces ahí seguimos formando esa palabra tan sencilla que se llama educación. Hay que continuar educando a nuestro pueblo, porque Santa Cruz 10, o La Laguna 10, o Granadilla 10, sin una educación no nos sirve. Por eso digo que en la mesa del ocio hay que sentar a las juventudes, porque son parte de ellos los que salen por la noche, porque ellos pueden apoyar un montón y ayudar mucho a eso, y a los vecinos también. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay un tema que hay que plantear, que lo has dicho tú, pero que yo quiero que quede más claro, ¿no? Y es que el energúmeno no tiene nada que ver con el ocio, ¿eh? No, el energúmeno es energúmeno las 24 horas del día. El señor que pone la mano en la pita no tiene nada que ver con el ocio, el señor que falta el respeto no tiene nada que ver con el ocio. Nosotros los establecimientos nada tenemos que ver con lo que pase fuera de los establecimientos. Evidentemente dicen, no, pero es que en torno a ustedes se crea un grupo de jóvenes o se crea un grupo de marcha. Yo creo que sería maravilloso que hubiera más grupos de marcha en Santa Cruz, fíjate en Salamanca, y más grupos de marcha Coruña, en esas ciudades, la vida que tienen. En La Laguna. Al final ese grupo de jóvenes iría a algún otro sitio. Afortunadamente a los jóvenes no se les puede marcar el sitio donde van y ellos son los que eligen la zona. Y a las pruebas me remito, en La Laguna en un momento dado se intentó dirigir el ocio hacia una zona de un centro comercial y no pudieron quitarlo de la zona de ocio universitaria. Los jóvenes siguieron yendo al mismo sitio, por mucho que le ofertaran guaguas y servicios hacia el otro sitio.
El otro sitio prácticamente no existe y el ocio de la zona de ocio universitaria sigue cada día mejor. En Santa Cruz también lo han intentado, poner todo, desde todos los organismos oficiales, canalizar todo hasta una o dos calles. Tampoco lo han conseguido. Santa Cruz sigue siendo la zona de ocio más bonita, de Plaza de Buelel para arriba, hacia el Chapatal, hacia Salamanca y hacia el Parque García Sanabria. O sea, todo ese cuadrilátero hacia arriba sigue siendo la zona de restaurantes, bares, cafeterías, tasquitas, más bonitos probablemente del archipiélago. O sea, no se puede dirigir afortunadamente a los jóvenes a que vayan en ningún sitio. Quiere decir esto que si nosotros no estuviéramos ahí, los jóvenes elegirían otro sitio y al final siempre habría un grupo de vecinos a los que se les iba a molestar. Es el conflicto o polémica de siempre, la convivencia entre el ocio y el descanso, ¿no? Exactamente. Pero con educación se corrige. Fíjate, mira, yo todos los 24 de diciembre, por la noche, yo vivo al lado mismo, frente a la Plaza de Toros, y al pie mismo de mi casa, el 24 por la noche, se reúnen, pues no te puedo decir si son 5.000, 8.000, 10.000 o 3.000 ciudadanos y ciudadanas. Van sus botellas de sidra, de cava, su whisky, música a tope. A mí, y yo creo que a ningún ciudadano de la zona, se nos ha ocurrido nunca llamar a la policía porque no nos dejan dormir. En un caso como ese, dice, excepto claro, la edad que influye mucho, que una de dos, si no te dejan dormir, únete a la fiesta. Pero lo que sí a mí me ha fastidiado es que, habiendo tal cantidad de gente, que con esa música, aún así, cuando tengo ganas de dormir me duermo, que el ayuntamiento no ponga unos bidones grandes para que la gente tire las botellas. Que el ayuntamiento no ponga unos servicios urinarios públicos, aunque sean esos de plástico feo, para que la gente orine dentro. No le ponen un mínimo de infraestructura cuando eso se hace desde hace muchísimos años. Surge por naturaleza. Surge por naturaleza y eso no hay quien lo anule. ¿Qué hace? Pone a la policía antidisturbios, no puede. Pero señores, que tampoco sea el portón de mi casa o el de cualquier otro vecino el meadero de la gente. Más triste fue este año, el día 24 de diciembre, que en La Laguna pasó la policía a una hora determinada a cerrar los establecimientos. Yo cerré el mío en la zona de ocio universitaria y desde allí hasta Vistabella, donde yo vivo, y cerré y tardé como una hora en irme. Después de una hora de cerrado La Laguna, habían como 30 o 40 fiestas, macrofiestas en los pisos. Entonces, evidentemente es una contradicción, o sea, las fiestas de los pisos no molestan a los vecinos, sin embargo, las fiestas en los establecimientos o la gente fuera de los establecimientos sí. Desde la zona de ocio universitaria, por la carretera general de la Cuesta hasta Vistabella, no se podía dormir en ningún sitio por la cantidad de fuegos artificiales y de fiestas que había en particulares. Que me parece muy bien, que estamos en fiesta, pero hombre, estamos en fiesta todos, los establecimientos que nos dedicamos a eso y los vecinos. Sin embargo, el ayuntamiento no, en ningún momento que yo sepa, fue a molestar a ninguna fiesta privada de ningún vecino y sin embargo mandó a cerrar los establecimientos. Esas contradicciones que suceden son contradicciones dirigidas contra los sectores empresariales, en este caso contra el sector de ocio nocturno, son las cosas que desde la asociación no entendemos, claro. Y es lo que ustedes a lo mejor solicitan, el mantener algún tipo de reunión para consensuar. Inmediatamente solicitamos al día siguiente reunir con los concejales del municipio de La Laguna y ya el 31 de diciembre hubo una mano más libre. Pero claro, nos fastidiaron el día 24, del 24 al 25. Ese tipo de cosas, esa falta de visión de los políticos es lo que a mí me parece que es un poco el que no hay una política clara de ocio por parte de los organismos oficiales, no hay una política clara de querer ayudar al ocio por parte de los organismos oficiales, se llenan la boca cuando hablan con nosotros diciendo no, si nosotros sí estamos a favor del ocio, nosotros sí queremos un ocio, nosotros sí entendemos que son 18.000 empresas en Canarias, que son 200.000 puestos de trabajo, todo eso dicen que lo entienden, pero luego en el momento de practicar, ahí tienes la ley de espectáculos, ahí tienes la ley del tabaco, ahí tienes diferentes normativas, en el momento de poner en práctica la política al servicio del ocio, no se ve. Pero Pepe, por una razón muy sencilla, porque no salen del despacho. En cuanto parece como si fuese que ese sillón del despacho de la concejalía de cualquier ayuntamiento, no se mueven
el horario que tienen que estar del despacho por si acaso que alguien se lo quite. Claro. ¿Cuántas empresas ha comentado que...? O sea, vamos a ver, 18.000. Sí, o sea, del sector de ocio y restauración en toda Canarias hay 18.000 empresas. 18.000 empresas. Creamos 200.000 puestos de trabajo directos, con el epígrafe que corresponde con nosotros. No estoy hablando de los epígrafes de bebidas alcohólicas, de refrescos, de pan, de pescado, de carne, no. Pero ojo, estoy hablando del epígrafe que tiene que ver con restaurantes, bares, cafeterías, spas y discotecas. Con bastante menos beneficio, bastante más puestos de trabajo que la banca. Y 200.000 puestos de trabajo directos. Eso los políticos no lo quieren ver. Y tampoco lo quieren ver de los empresarios. Yo desde aquí hago un llamamiento, siempre lo hago a todos los empresarios. Si todos los empresarios del sector se unieran en torno a una federación, como puede ser FECAO, o una organización empresarial como puede ser AECATE, probablemente los políticos se pensarían muy mucho el hacer una ley del tabaco como la que se ha hecho, una ley de espectáculos como la que se ha hecho, o se pensarían muy mucho el mandar a la policía a cerrar los establecimientos del 24 al 25 cuando La Laguna era una fiesta. Y habría mucho. Que repito, yo me parece maravilloso que Santa Cruz y La Laguna sea una fiesta del 24 al 25. Me parecería maravilloso que Santa Cruz y La Laguna fuera una fiesta todos los fines de semana, porque eso significa que es una ciudad viva, que son unos ciudadanos vivos, que son unos ciudadanos divertidos y que son unos ciudadanos que trabajan y como trabajan necesitan ocio. Pero fíjate que habría con el político de turno, con los políticos de turno, habría bastante más diálogo para evitar que llegasen los problemas, fuese cual fuese, sino que entre ellos que tienen las fórmulas para corregirla y nosotros los conocimientos, no es que se convirtiese en jauja, pero posiblemente los errores que habrían serían bastante menores y el costo para corregirlo también sería bastante menor. El ejemplo lo tenemos con La Laguna, o sea, desde que está doña Ana Oramas, y a mí y me da lo mismo que la gente piense lo que quiera, desde que está doña Ana Oramas las cosas han cambiado positivamente para el sector, hay muchísimo más diálogo. Yo con doña Ana Oramas creo que me he reunido 2 o 3 veces en 6 años, pero con sus concejales, ya puede ser el concejal de policía, el concejal de comercio, el concejal de Plácido Mejías, que era el anterior concejal de comercio y que ahora es el concejal de limpieza, o sea, me reúno con muchísima frecuencia y hay un trato directo, o sea, el ocio en La Laguna ha cambiado de ser un problema para el ayuntamiento, los vecinos un problema para el ocio un problema para los vecinos, precisamente por ese diálogo que hay entre los organismos. ¿Y en Santa oficiales. Cruz cuántas veces nos hemos reunido? En Santa Cruz lo que pasa es que las reuniones han sido más directamente. En Santa Cruz sí que carece de una política clara de ocio. Claro, pero nosotros nos hemos reunido con el Cabildo, pero con el ayuntamiento en algunas ocasiones, con la Sociedad de Desarrollo, pero muy poco. ¿Por qué? Pues porque parece que no... La política de ocio, sí, la política de ocio pasa precisamente porque haya una implicación directa de muchísimas concejalías. O sea, con el ocio tiene que ver lo que he dicho antes, pues a lo mejor podríamos empezar por urbanismo, ¿no? O sea, son quienes nos dan la licencia, son quienes nos mantienen la licencia, son quienes nos sancionan. Entonces es necesario tener una relación fluida. Yo no me he reunido nunca en Santa Cruz, por ejemplo, en Arona, en el puerto, Granadilla o en La Laguna, sí, pero en Santa Cruz yo no me he reunido nunca, cuando hay 1.500 empresas de las nuestras, con el concejal de urbanismo, nunca jamás. Habría que tener una relación directa con el concejal de policía de cada municipio. Es quien vigila que se cumpla la norma de seguridad, de urbanismo y es quien tiene que ver el tema de seguridad. Habría que tener una relación directa con el concejal de Hacienda. En Santa Cruz somos 1.500 empresas pagando. Yo creo que algo tenemos que decir en el momento de las tasas municipales, seguramente. Habría que tener una reunión directa, un trato directo con el concejal de fiesta, el concejal de cultura y el concejal de deporte. Porque una política de ocio viene acompañada de que todos estos políticos, o sea, no se trata de canalizar miles de millones de pesetas o cientos de millones de euros para dinamizar una zona de ocio o una zona de comercio tradicional. Se trata de coordinar los motores naturales y las actividades naturales, las actividades de todas y cada una de las zonas al servicio y sacándole el máximo de provecho para el sector empresarial. La tan importante oferta de ocio que demanda nuestra juventud. Claro, exactamente. Más si logramos conseguir que esa juventud, que hay esa parte de energúmenos que vuelvo a repetir. Son los que menos, son los menos. Claro que son los menos, que yo tengo 3 hijos, aunque tengo uno en Inglaterra, tengo 2 aquí. Y que ya son hombres, una mujer y un hombre. Pero yo digo,
si logramos conseguir que se puedan divertir Santa Cruz, Laguna, que cojan el mínimo de coche para que no hagan muchas veces el capullo como lo hacen, como Cisco y como se nos matan, o se nos hieren, que no sé qué es peor. Lograr conseguir que la gente, para evitar más el botellón, para evitar ese botellón, y si el botellón es algo ya innato, hay que buscarle un sitio, sea en las Teresitas, sea en algún sitio donde puedan molestar lo menos posible, porque el botellón sí es más ruidoso, pero hay que buscarle una alternativa al botellón. Hay que buscarle una alternativa a los muchachos, a las muchachas que salgan, que los que no tengan coche se eviten subirse 8 en un coche chico y que no tienen el dinero que pueden tener para ir a otros diferentes negocios. Hay que buscarles alternativas, pero la única fórmula de buscárselas es reuniéndose con la gente. A Santa Cruz la queremos viva y a La Laguna, pero y al Puerto La Cruz y a Granadilla, Tacoronte y La Matanza. Queremos una isla viva y una isla culta, que no todo el mundo que sale a pasar el fin de semana sale a pegarle al alcohol. Muchísima gente que no son chiquillos, que ya tienen sus 30 años y que te beben Coca-Cola. Y algunos más de 30 agua. años también salimos a divertirnos. Sí, sí, y habemos luego, bueno, fíjate que luego habemos un sector que no somos del botellón, que a lo mejor tenemos 5 duros más, que no tenemos dónde ir. ¿Por qué? Pues porque parte de ese ocio en Santa Cruz principalmente ha desaparecido. Los cafés, teatros, ya no hay. ¿Me permites, Vice? Yo creo que la política de ocio tiene que surgir directamente de todas estas concejalías que yo he dicho. O sea, los políticos están para crear el ocio. Y nosotros, los empresarios del ocio, estamos para dar el servicio que ellos no tienen capacidad para dar. No somos nosotros quienes tenemos que crear el ocio. Sin embargo, se han cambiado las tornas y todo lo que acaba de decir el presidente, somos nosotros los que tenemos que dar las actividades, déjenme porque es gracioso, somos nosotros los que tenemos que dar las actividades musicales, somos nosotros los que tenemos que hacer las exposiciones en nuestros establecimientos, somos nosotros los que tenemos que hacer los cuentacuentos, somos nosotros los que tenemos que dar teatro y somos nosotros los que tenemos que apoyar al deporte desde nuestros establecimientos, pagando para que los equipos puedan existir. Y sin embargo, es a nosotros a quien se nos prohíbe que hagamos cuentacuentos porque no tenemos el permiso correspondiente, que no existe, que demos teatro porque no tenemos el permiso correspondiente, que tampoco existe, o que demos actividades musicales en directo porque es complicadísimo el permiso y porque hay que sacar un permiso para cada una de las actividades, sea el establecimiento que sea y sea como sea. Eso es una contradicción tremenda. O sea, primero, los organismos oficiales no cumplen con su obligación, que no es hacer todas las actividades en un solo sitio, porque, señor, todo lo hacen en el mismo sitio, en casi todos los municipios, en 2 callitas. No, es hacer las cosas en todo el municipio. Las 1.500 empresas de ocio y restauración que están en Santa Cruz no están en una calle. Porque, como me decía el otro día una empresaria del sector, muy bien, si el ayuntamiento tiene interés en que esas 2 calles sean las zonas de ocio, que me lo diga, que yo cierro mi local y que me den un local. Que nos den 1.400 locales en esas 2 calles. Para arriba, para abajo, para el fondo. Nos da lo mismo, que nos den un local a todos, los 1.400, porque a los 1.400 nos han dado licencia para ejercer nuestra actividad. Yo voy más lejos. A mí que no me den ninguno de esos locales que tú dices. Yo me quedo en las Ramblas, donde sigo estando. Pero ¿por qué la gente de las Ramblas no tenemos derecho, primero, a ver cómo se hace un uso bien de las Ramblas de Santa Cruz? ¿Por qué en las Ramblas de Santa Cruz nosotros hemos pensado desde AECATE poner esos letreritos para que el propietario, el perro va y se sube a los jardines, pero el propietario, si con la correa no lo deja, no se sube? ¿Por qué no ponemos esos cartelitos que el perrito aquí no? Porque los jardines no están hechos para que el perrito haga cacay. Pero ¿por qué en Santa Cruz no se han puesto? Porque desde hace años nuestros negocios, que a mí no me importa, que un señor que sabemos todos que cuando pasamos de cierta edad comienza la próstata a dar en la lata y comienza una cosa y otra y tenemos que hacer PIS 14 veces, el PI 14-16, y tenemos que ir a baños de restaurantes, de cafeterías, donde muchas veces el señor que va, un señor o una señora mayor, que por vergüenza casi se obliga a tomarse un refresco o un café,
que si eso lo hiciese todos los días y los 30 días del mes, lo poco que cobran de jubilados no les iba a dar, ¿por qué no se ponen unos dichosos baños públicos, los urinarios públicos que yo he visto en Holanda, los he visto en Andalucía, los he visto en Valencia, los he visto en Bilbao, en San Sebastián, en cualquier sitio, los he visto en un montón de sitios? Se ha hecho un Santa Cruz, un Urban nuevo, contra, y mira por dónde es que se han olvidado de los baños públicos, sea el de moneda pequeña para quien vaya a hacer otras necesidades fisiológicas, o el de sin moneda, porque son unos urinarios muy sencillos, que no hay que ser un estrafalario mental para pensar cómo se hace. Santa Cruz se han olvidado de eso, se han olvidado de poner unos pipicán que ya están requete inventados para no romper los jardines y que la gente paseen con sus perritos, y el que sea un perro grande que tenga su bozal, como marca la ley. Pero ¿por qué no se le da vida a las ramblas, que el ocio también es la mamá o los papás con sus hijos los domingos paseando por la rambla, comprando flores, tomándose una cerveza o escuchando? ¿Por qué no en la rambla escuchamos a la banda de música del Ayuntamiento de Santa Cruz? ¿Por qué no podemos escucharla también? ¿Por qué no podemos ver los titiriteros en las ramblas? ¿Por qué solamente una vez al año en las fiestas de mayo es cuando los niños pueden ver los gorgoritos? Contra, es que eso me parece es una deficiencia mental y cultural terrible. Y quieren un Santa Cruz 10. Eso no es un Santa Cruz ni 10, ni 8, ni 5. Nos quedan apenas 3 minutos, don José Antonio. De los centros comerciales abiertos, ¿cómo, dónde y con qué filosofía puede...? Los centros comerciales abiertos, la filosofía, o sea, no se puede copiar o traspolar para Tenerife o para Canarias las ideas totales y absolutas de otros municipios, aunque sean Ciudad Patrimonio de la Humanidad, de la península o de Europa. Se puede traer la idea, pero hay que adaptarla a Tenerife y hay que adaptarla a la zona. Un centro comercial abierto en el casco de la laguna, como se pretende desde la Dirección General de Comercio y desde la Concejalía, que solamente abarque a 2 calles, calle Carrera y calle Herradores, eso no es justo, eso no está bien y eso no se puede, no va a ser rentable y no va a ser viable. Tendríamos, desde mi punto de vista, desde AECATE, la zona de centro comercial abierto tiene que ser desde la Plaza del Cristo hasta el Padre Anchieta y desde Cruz de Piedra hasta el San Benito. Buscar la fórmula para adaptar ese centro comercial abierto, ya se puede dividir en zonas, ya se puede dividir en sectores, como se quiera, pero tiene que ser un centro comercial abierto que abarque muchísimo más espacio. El casco de la laguna no son 2 calles, por mucho que el Ayuntamiento pretenda que sea 2 calles, el casco de la laguna es todo. En un centro comercial abierto se necesita ocio, ya tenemos el ocio en la laguna, no vamos a crear otro ocio, ya lo tenemos, aprovechemos ese ocio para ese centro comercial abierto. En un centro comercial abierto hacen falta centros culturales y hacen falta teatros y hace falta cine. No debió dejarse nunca morir el Teatro Leal como se ha dejado morir en el caso de la laguna, y no se debió dejar cerrar los cines Agueres o cerrar el Parque Victoria o que desapareciera el Coliseo. En Santa Cruz pues lo mismo, o sea, no se puede crear un centro comercial abierto solamente con la calle, por un lado uno arriba en la Rambla de Pulido y otro abajo con la calle de Castillo, o sea, y el resto de los empresarios. Para mí, todo allí donde se abre un pequeño y mediano empresario, en cualquier calle, vinculada o no a las 2 calles principales de un municipio, son dignos de respetar, son dignos de tener en cuenta y son dignos de apoyar exactamente igual o quizás más que en 2 calles en cada uno de los municipios. Y sin olvidar que, para desgracia de los empresarios, al final resulta que se paga exactamente igual detrás del Teatro Leal que en la calle de la Carrera o en la calle de San Agustín, que es una de las calles más emblemáticas, que es la única calle del municipio de la Laguna que no ha cambiado en los últimos 200 años ni una sola casa, y sin embargo se le da más importancia desde el punto de vista de Ciudad Patrimonio de la Humanidad a otras calles que sí que han cambiado, ¿no? Entonces, eso habría que estudiarlo muchísimo más, y desde AECATE no vamos a permitir, y termino, ni en Santa Cruz ni en La Laguna, que el 92% del presupuesto de un municipio se vaya para el 8% de los empresarios y que el otro 92% de los empresarios nos llevemos el otro 8% del presupuesto. Se nos ha ido el tiempo, tenemos que volver a repetir la invitación con la Federación, con la FECAO,
para continuar hablando de estos y otros asuntos que se han quedado en el tintero. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, a don José Antonio Santana, presidente de FECAO, y a don Paco Millet, vicepresidente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a FEMETE por hacer este tipo de cosas y a Canal 8. Muy bien, bueno, pues también muchas gracias al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, cómo no, a todos ustedes por la atención prestada, y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.